buenas tardes, amigos de Voces y Contextos. Aquí con el amigo maestro Indalecio Güemes, el maestro José Guadalupe Sánchez y el maestro Porfirio Palestina Ventura, saludándolos nuevamente este sábado para abordar un tema que pues nos parece de interés para todos, ya que no solamente es la aprobación del presupuesto, la miscelánea fiscal, la defensa del gasto público, sino la posición política que tienen los encargados de esa ley, y que es el Congreso de la Unión, concretamente los diputados. Son los diputados los que aprueban esta ley, no tiene que pasar por el Senado, lo más importante es que esta ley no necesita de las 2/3 partes, sale por mayoría. Y en ese sentido, queremos abordar el tema de la miscelánea fiscal, el presupuesto 2022, que es el de la ley de egresos, pero además lo que se concibió en esas sesiones de los diputados en el Congreso de la Unión, que tuvo repercusiones de carácter de impacto social. ¿Por qué? Porque se dejaron ver ante la sociedad de qué están hechos los que defienden la postura de los conservadores y de la derecha, es decir, los enemigos de la Cuarta Transformación, los enemigos de Andrés Manuel López Obrador, que en todo quisieron buscarle peros para que la ley no se aprobara. Bueno, los dejo con el maestro especialista en economía, Indalecio Güemes, quien nos va a dar el preámbulo de este tema. Buenos días a todos los compañeros que nos están escuchando y nuevamente plantear en términos generales que el presupuesto de egresos e ingresos de la nación es muy importante que se pueda comentar, y además es parte de la vida pública del país, y la vida pública hay que irla haciendo mucho más pública. Si no es un asunto solo de economistas o de políticos o de administradores o de contadores, sino que ahí se tiene que ver el cambio en términos de la política social. Y la política social está claramente definida la propuesta de egresos de la Federación, y también en la política de ingresos de la Federación, que son ingresos, digamos, se calculan con los egresos que se van a distribuir en todas las entidades del país, es decir, estados y municipios. Por eso es muy importante que los ciudadanos lo hagan suyo en términos generales, porque ahí está planteada toda la serie de obras que tienen que impulsar, concretar los estados y los municipios. Por eso es muy importante conocerlo. Es decir, no es un elemento ajeno a la vida cotidiana. Quiero primero subrayar que en la ley de ingresos, como fue un compromiso de Andrés Manuel López Obrador, no se aumentan impuestos. Lo que sí es cierto es que se aumentan el precio de algunos servicios, por ejemplo, el de los pasaportes. Otro de los elementos que está ahí planteada en la ley de ingresos es la simplificación administrativa y
hay que subrayar el combate a la evasión y elusión fiscal. Eso ahorita lo vamos a comentar porque es un elemento muy, muy interesante. Digamos, es increíble que, por ejemplo, había ahí un nudo en términos de, después de haber gastado los distintos municipios y estados, a dónde depositar los sobrantes. Y ahora está claramente definido que va a la tesorería de la Federación. Y no va a ser para este diciembre, sino que les dan la oportunidad de que todos los estados y todos los municipios de este país efectivamente giren, depositen lo que sobró, incluyendo intereses, a la tesorería de la Federación. Digamos, esto es muy importante porque hacían depósitos a un banco que, por cierto, está en extinción. Entonces es muy importante que todos los ciudadanos sepamos que los sobrantes de este ejercicio, de este año, lo tengan que depositar directamente a la tesorería. Eso es muy importante, digamos, mencionarlo, porque eso ayuda mucho a transparentar las finanzas de los estados y de los municipios. Si regularmente hay mucha opacidad y regularmente los recursos no ejercidos, los gobernadores o los presidentes municipales hacen trucos para no regresarlos a la Federación. Entonces creo que es muy importante, ya está establecido en esta miscelánea fiscal. Regularmente los estados y municipios estaban muy presionados porque era el cierre del 31 de diciembre para hacer ese reintegro, y ahora van a tener espacio algunos meses del próximo año. Entonces no hay pretexto. Otro de los elementos importantes es la reducción del 50%, aunque todavía es pequeño, digamos, la reducción, pero la reducción del 50 al 40% a la tasa aplicable al derecho de la utilidad compartida de Pemex. Es decir, hemos visto cómo a Pemex se le ha dado una sobrecarga, una sobreresponsabilidad, y en este caso, en la ley de ingresos, se estipula una reducción de 10%, pasar de 50 al 40% de este reintegro a la Federación. Entonces sí es importante, es decir, se señala que hay que apuntalar a Pemex. O sea, ahí está muy claro, muy evidente cómo hay un cambio en la política del Estado, de la Federación, en relación a Pemex. Es decir, para darle mayor viabilidad. Otra de las cuestiones que creo que es importante en esta ley es que se estableció que los estados deberán pagar al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, los servicios de salud que el Estado, es decir, el Estado local, preste a población sin seguridad social. Es decir, regularmente era sin, digamos, van a tener los que no tienen seguridad social, no solo el INSABI, sino también el IMSS, bajo estas condiciones. Entonces, esto es para refinanciar también, apuntalar al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que sus finanzas se vean menos presionadas. Entonces, creo que es de las cosas que hay que… además, se planteó que dentro de los remanentes del Fondo de Salud para el Bienestar sean reintegrados a la tesorería y independientemente de esta reserva, también se definió otra reserva para vacunas de 32,000 millones de pesos. Entonces, está muy clara en términos del sector salud y en términos en particular de las vacunas, de reforzar y refortalecer digamos, este mecanismo. Efectivamente estamos ya en otro periodo, digamos, van bajando los contagios de COVID, hay que seguir
hay que mantener las normas y la disciplina en este sentido, pero se está previendo que para el próximo año se tenga una muy buena reserva en caso de, ¿sí? Yo creo que es algo muy importante que destacar. Y para terminar, creo que sí es muy importante subrayar la discusión que se dio con relación al altruismo. Miren, si ya los grandes potenciales, primero fue una política claramente dirigida, no a todo el altruismo, es decir, no se quitó el altruismo, sino se golpeó fundamentalmente a 50 familias o 50 personas que disfrazaban, además de evadir impuestos por muchos mecanismos, era otra vía. Y se contabiliza que del sexenio de Calderón, Peña, incluso 2 años de Andrés Manuel, porque se mantuvo, esos criterios, se negociaron, etcétera, ahora ya no, es decir, ahora sí es se puso un dique claro y contundente. Lo que habían, a través del altruismo, habían evadido 500,000 millones de pesos, ¿sí? Por esta vía. O sea, más de 500,000 millones de pesos, que podríamos decir que si, por los datos que ha dado Andrés Manuel con relación a las vacunas, que fueron como 40,000 millones de pesos, son 10 veces más, ¿sí? Durante todo este periodo. Y entonces ahora lo que se hace es darle un corte completo a esta fuga de dinero, para que se den cuenta de cómo, o sea, no solo es en términos del dinero, sino del 2007 al 2020, las donaciones por esta vía se incrementaron en 245%. Y entonces creo que sí es muy importante resaltarlo, porque es muy engañoso lo que han estado diciendo la oposición en términos de que se golpea un sector. Fue un tiro de precisión, es decir, en general estos recursos no iban, por ejemplo, a Caritas o a estas asociaciones civiles que efectivamente sí hacen ahí un trabajo importante, sino le pega fundamentalmente, y voy a mencionar algunos casos hoy en la jornada en México S.A., en la parte de economía. Trae un resumen muy, muy interesante de quiénes fueron los principales, los que salieron perdiendo de ahora sí, cambio de rumbo con relación al altruismo. A pesar de los defensores de esta gente, es decir, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, hay que decirle, sí, todo el bloque de oposición, tenemos, por ejemplo, al Grupo México. El Grupo México de Germán Larrea, es decir, conocido, es conocidísimo por lo negativo, tiene 4, y los fondos reconocidos por alrededor de 556 millones de pesos. El Teletón tiene 15 asociaciones altruistas y cerca de 3,500 millones de pesos. Telmex, 4 y más de 1,800 millones de pesos. Roberto Hernández, 8 asociaciones altruistas y 160 millones. Alfredo Harp, ELU, 8 y 792 millones de pesos. FEMSA y en Oxxo, Coca-Cola, etcétera, 3 y 1,300 millones de pesos. Alberto Balleres, también muy conocido, 3 y cerca de 400 millones. Y aquí es interesante, en
en este altruismo, entre comillas, y que, por ejemplo, Vicente Fox no tiene nada de altruista, también aparece con 4 organizaciones altruistas y 73 millones de pesos. Y obviamente no podría faltar Carlos Slim con 12 organizaciones altruistas y 7,200 millones de pesos. Entonces, si observamos la miscelánea que se aprobó por 274 votos, en contra 220, es un dato que no hay que dejar a un lado. Es importante ver cómo hay claramente una oposición que tiene su peso, pero a pesar de eso se logró impulsar estas reformas, estos cambios a la ley de ingresos. Y que, vuelvo a repetir, fue un tiro de precisión a todas estas familias, a todas estas empresas, se les redujo de manera importante, es decir, más bien se les cerró la puerta para poder evadir impuestos a través del altruismo, ¿no? Otra cosa sería discutir el altruismo que hacen, pero no tiene caso, pero es un avance, claramente es otro avance, es decir, en este periodo desde el 2018 hasta el momento, los avances que se traducen en el presupuesto de egresos e ingresos de la Federación. Entonces, digamos, para iniciar, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle un poquito de chance a mi amigo Palestina. El maestro Indalecio, no cabe duda que como es un perito en la materia de economía, pues nos deja muy claro el panorama, pero también es importante ir analizando los aspectos de cada miscelánea fiscal y de cada año y de cada gobierno. Es falso, por ejemplo, en cada una de las misceláneas se han dado las confrontaciones, pero como en esta ocasión no vieron sus reflejados en sus banquillos los diputados de oposición o la derecha entreguista, su montón de dinero o sus nuevos negocios, entonces lógicamente fueron a provocar y generaron esta situación. Pero además, como son trabajadores de todos los beneficiarios o exprimidores de la nación, de estas empresas, pues son los más ricos de este país, los que acaba de mencionar el maestro Indalecio, y vemos qué es lo que tenían cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, en cuanto se refiere al altruismo o a la filantropía o a las ONGs o a las asociaciones civiles o a las fundaciones, que es todo toda esta maraña, resulta que estos señores tenían las asociaciones civiles, fundaciones y toda esta cuestión, y le decían: tengo esto, te voy a regalar un bastón, te regalo una silla de ruedas, te voy a regalar no sé qué cosa, vamos a crearte una cooperativa, y nada más les daban a sus amigos o se medio lavaban las manos, pero lo otro es que con ello también lavaban el impuesto, y lo otro es que el SAT al último terminaba dándoles una lana extra y ellos ya no pagaban los impuestos que les correspondían. Ahí es una forma hasta de lavado de dinero donde se esconden de manera mañosa. Y además, esto no solamente era de ellos como empresa o como persona física, se lo quitan directamente al trabajador, se lo chispan y lo vuelven donativo, y los obligan a que se vaya de esa manera. Creo que es una cuestión interesantísima lo que ha ocurrido, y qué bueno que se ha limitado, no se quitó,
porque también es falso, como decía la señora Margarita Zavala, que se les quitaba, que se atentaba contra el altruismo, que esto era hasta una acción que violatoria de nivel internacional y quién sabe cuántas cosas más. No, no se está quitando la situación, se está limitando y se está fijando una postura para que se pueda dar, pero además que aparezca una transparencia en la forma en que doy. Yo, si de 100 pesos que gano doy 20, se tienen que ver que los estoy dando. Y entonces también en el altruismo después va a venir cómo se fiscaliza a través del SAT a esas agrupaciones, y eso es lo que no les gustó. Ahí es precisamente donde les duele, porque es donde se desaparece la lana, donde su billete ya no se ve, y aunque le llamen, ellos digan que es altruismo, que es filantropía, que es las asociaciones, que son las fundaciones, que es todo esto, porque de esa manera le regalan dinero al pueblo para la defensa de derechos humanos, de esa manera le regalan para una despensa. No, que no se hagan los simuladores de esta situación. Por otro lado, encontramos que en la miscelánea fiscal para el 2022, no cabe duda que el asunto de no hay la elevación de impuestos en el IVA, en el ISR, en el IEPS. En el IEPS tenemos una cuestión importante, porque a veces muchos no lo entendemos. Es el impuesto especial sobre producción y servicios, y en este caso encontramos el asunto de la gasolina. Si se limita esta situación, entonces ¿qué pasaría? Se vuelven los gasolinazos, y entonces explotaría la acción, como le ocurrió a Peña Nieto al ir elevando las gasolinas, o como lo hizo Calderón, que lo estuvo elevando constantemente, y que decía cada mes dizque 10 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, y cuando viste la gasolina ya estaba en un nivel totalmente imparable. Y la otra es la política que se va a venir, y que también se está contemplando, de cómo viene la política internacional para la venta del petróleo, y que esto vuelve a ajustar la situación o te puede llevar a una situación más grave. Y por otro lado, vamos a encontrar cómo se dan el impuesto también a la compra de vehículos. Se mantiene un nivel, pero viene los vehículos que han ingresado, pues los que llamamos chocolates, ¿no? Los vehículos extranjeros. Y entonces ellos defendían que la producción tiene que prevalecer, la producción del vehículo hecho en México, y los chocolates que se queden a la deriva. Pero ¿qué ocurre con todos estos ciudadanos del campo? Porque pues ¿quién más va a tener un carro chocolate? La gente más pobre, la gente que apenas va saliendo y es la que compra una camioneta, es la que tiene un vehículo de esa naturaleza, porque no puede comprar un nuevo. Y entonces hacia eso la lleva, pero nunca se preocupan por esa situación, y entonces lo empiezan a escarbar y dicen, no, es que me quieres cobrar más porque quiero comprar un carro nuevo. Y el otro punto que llamaron hasta las mismas televisoras y los propios locutores, que se volvieron, ahí se vio cómo son de sanguinarios, y se van contra una política social con tal de defender a sus propios patrones. Y entonces decían que el terrorismo fiscal, por la situación de los jóvenes que tienen 18 años en adelante. Y entonces, ¿por qué? Porque decían, es que ya les están obligando a que tienen que tener su impuesto sobre la renta, su RFC, y el SAT los va a perseguir. Es un terrorismo fiscal. Esto es falso, porque no vas a pagar si no estás produciendo. Si eres un estudiante, ¿de dónde vas a tener?
pero sí le servía a muchas de estas personas para disfrazar empresas. Y entonces les servía para que de esa manera los jóvenes pudieran mantenerse esquivados. Y la otra es cómo evaden todas estas empresas desde que van a una constructora, por ejemplo, en el caso Puebla, de las constructoras que vemos en Angelópolis, en los ayuntamientos, en los gobiernos municipales, en los gobiernos de Puebla, que incluso muchos presidentes municipales tienen sus propias constructoras. Pero eso sí, cuando les pagan, a cada uno de los ciudadanos le quitan lo del IMSS, le quitan su SR, su impuesto sobre la renta, y entonces les van descuenta y descuenta, pero no aparecen realmente reportados en el SAT. Y esto genera ese desvío de ese recurso, porque esa lana no está llegando al lugar preciso. Y de lo que se trata es que el dinero llegue a donde está destinado. Por esa razón, todas las leyes que se van a compaginar o que se enlazan con la miscelánea fiscal se vuelven interesantes, porque va a obligarlas a que ese recurso se destine para donde va. Y lo otro de los gobiernos es cómo se gasta. Es si yo al municipio de Tlatlauqui le estoy destinando una cantidad de dinero para construcción y él me está reportando que pavimentó 5 calles, pero nada más le puso casi una brochita donde lleva 2 centímetros de cemento porque supuestamente la decoró, pues entonces tiene que reportar que fueron esos centímetros y esa decoración y ese costo. Pero la objetividad tiene que ir a esa transparencia. Y la transparencia se vuelve más grande porque por primera vez la federación va a ver qué es lo que ocurre en el gobierno estatal, qué es lo que ocurre en los gobiernos municipales, y que no se vayan a crear algunas otras figuras de manera extraordinaria, porque estos se dedicaban exclusivamente para las campañas electorales y para posesionar a sus grupos de élite en cada uno de los espacios. Creo que por ahí va esta situación, y lógico es que les duela, pero además viene lo que nos va a abrir la puerta. ¿En qué sentido? Si esto ocurrió con una ley que se podría decir que es secundaria y que no es una reforma constitucional, ¿a qué le vamos a tirar? Con la reforma eléctrica. En la reforma eléctrica viene de buen tamaño, tenemos que estar más pendientes, y creo que es tiempo de que la ciudadanía esté más informada, pero de que vayamos todos a la defensa de la nación, a la defensa de una política social y a la defensa de tener una identidad plena. O queremos estar del lado de los mexicanos, o queremos entregarles a estos dueños del capital que no tienen país, que no tienen identidad, que su único dueño es donde esté el signo de pesos. Y creo que por ahí le dejamos para reservarnos una segunda participación. Bueno, yo creo que ya no les queda tiempo, 15 minutos y 15 minutos, yo creo que ya agotaron su tiempo. Querido amigo, ¿quieres hablar todavía? Dijeron por ahí los chavos, ya todo está dicho. A ver, yo trataré de ser muy concreto, claro, y también exigir una segunda ronda. Primero, estamos en un proceso legislativo en donde hay un partido hegemónico, está la oposición en bloque y se empieza a dar una discusión. La máxima en una democracia es que efectivamente las mayorías son las que mandan. Y en este proceso de la discusión de la miscelánea fiscal, obviamente que la democracia también es consensos y disensos. No necesariamente la oposición va a estar de acuerdo, pero lo que sí vemos es que
se ha politizado este asunto y desde mi punto de vista, y ya lo discutimos con anterioridad, lo que vemos es un escenario en donde la oposición va a estar torpedeando cualquier iniciativa del partido Morena y de su presidente y del bloque que tiene el bloque Morena. Y bueno, creo que lo que sucedió ya con la aprobación es que efectivamente hay una mayoría y que permitió que esta se aprobara. Y en ese sentido me parece que es un avance legislativo muy importante y así es la democracia. Entonces la oposición debe acostumbrarse también a que en su momento fueron también un partido mayoritario y que también se imponían a partir del voto democrático en el Congreso. Y entonces ese es el proceso legislativo, todavía pasa por este procedimiento para que se pueda publicar, me refiero al Senado. Y entonces, ¿cuál es la situación en este momento que muy bien apuntó el compañero Indalecio Güemes y el compañero Palestina? Este país, en relación a la evasión fiscal, siempre ha sido como un paraíso para muchos, sobre todo aquellos empresarios que se coludieron con el poder. Incluso había formas jurídicas que les daban a los empresarios para no pagar impuestos. Y esto se tiene que acabar, ¿sí? Y creo que se está haciendo muy bien. El otro tema que me parece sumamente importante, pero es fundamental para la vida política que hoy estamos viviendo, es que aparte de los proyectos que el gobierno tiene, como es el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, me parece que no se quitó la discusión, o más bien se entró en este proceso de aprobación en el caso del sector salud. Y esto es bien importante, porque en épocas de pandemia lo que hizo el gobierno es priorizar con distintas firmas para tener las vacunas necesarias, que hoy se tienen cerca de 160 millones de vacunas y hay una proyección precisamente para cuidar la salud de los mexicanos. Y por otro lado se garantizan también la política social que tiene que ver la beca para los jóvenes, para los pensionados, que había que reiterar que estos programas incluso han sido aprobados por la CEPAL como una manera de incentivar la desigualdad, para desincentivar la desigualdad social. Y creo que en ese sentido esta política social ha sido también el punto fundamental de la política del gobierno de López Obrador. Y entonces eso para mí también es bien importante. Lo otro, que tiene que ver con la condonación de impuestos, que muy bien apuntó el compañero Palestina y el economista Indalecio Güemes. Este país ha sido también una forma de cómo los industriales, las empresas y gente que se enmascara a partir de organizaciones sociales o de la sociedad civil para evadir impuestos. Y ahí están los empresarios. Y me parece que ese es un tema también importante. La otra que tuvo mucha discusión, pero que también tiene un gran sentido, es este tema de que los jóvenes de 18 años tienen que registrarse en el Registro Federal de Causantes, porque como se ha dicho, también son el medio para evadir impuestos. Y entonces también se incentiva también a ellos para entrar también al terreno laboral, al terreno de la formalidad, y me parece que eso es bien importante. Y por otro lado, a mí me parece que el interés en el fondo de este presupuesto es ir a la normalidad en términos de la salud, ir a la normalidad en términos del empleo, ir a la normalidad en términos también de la política social, como una forma de incentivar el desarrollo económico de este país. Bueno, quiero precisar, qué bueno que el maestro Guadalupe tocó lo de los 18 años. Miren, realmente había una propuesta donde sí se pedía que los personas que cumplieran 18 años y más se les multara si es que no se registraban
si no tenían su registro en el SAT. Eso se desechó. Pero la oposición, digamos, comenzó a plantear que era perseguir terrorismo fiscal, que no tiene nada que ver, y yo lo planteo como cuando uno hacía su servicio militar. Es decir, hay que darse de alta. Creo que no es obligatorio, pero además no está mal, porque hay que entrar a la cultura de responsabilidades fiscales en este país. No ha habido, no se inculca la responsabilidad fiscal desde los jóvenes. Pero ya lo había apuntado el maestro Guadalupe, efectivamente, si, bueno, se registran y tienes 20 años, 21 años, estás estudiando y de repente tienes 2 casas, bueno, está bien, paga tus impuestos, ¿no? Es decir, ya lo mencionó el maestro Guadalupe, el sentido de que es una manera de evadir impuestos. Bueno, que eso era una de las cuestiones. Lo otro, se me había pasado, y llamamos a que no le tengan miedo a la discusión del presupuesto de egresos e ingresos de la Federación. Es en este periodo todos los años, ahí sí, como Todos Santos. Es decir, se comienza a discutir, hay una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se discute egresos, se discute ingresos y se van aprobando. Y en esto ahí está efectivamente las características del nuevo régimen, digamos, de orientar el gasto hacia efectivamente los mexicanos, no solo la salud, sino la educación, sino también de ahí es importante el uso de los recursos en los distintos estados y en los distintos municipios. Es decir, yo creo que después vamos a abordar un tema que se desprende del presupuesto de egresos e ingresos de la Federación y cómo repercute en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios. En este sentido, no recuerdo el dato del presupuesto de egresos, pero debe ser muy similar al de ingresos. Se está calculando 7.088.250.3 millones de pesos. 7.088.250.3 millones de pesos. Digamos, es lo que se aprobó. Debe de cuadrar, es decir, el de egresos con el de ingresos, digamos, es como en cualquier casa, ¿no? Tengo ingresos por 100 pesos y tengo gastos por 98, ¿no? Mi capacidad de ahorro es muy poca, bueno, ya es un asunto que hay que, digamos, que las familias tienen que ir viendo cómo pueden elevar su capacidad de ahorro. Y para terminar esta ronda, dice nuestro conductor que la última, miren, precisamente como aquí en la discusión del presupuesto de ingresos, están las posiciones políticas muy bien definidas, es decir, quien quiere orientar el gasto, el ingreso y el gasto hacia la sociedad y los que no, es decir, quieren orientar el gasto y los ingresos a favorecer a un sector. Es decir, está muy claro. O sea, la oposición se siente agredida porque efectivamente se está orientando el presupuesto de egresos e ingresos hacia la ciudadanía, hacia la mayoría de los mexicanos. Y los otros efectivamente son hipócritas, son hipócritas porque dicen que representan al pueblo y no representan al pueblo, o solo representan los intereses de las empresas ya mencionadas. Pero además la oposición se está rearticulando, no hay que quitar el dedo sobre el renglón, es decir, es las televisoras, los radios y el periódico. Es decir, si ustedes observan, cómo casos muy precisos, es decir, por ejemplo, el altruismo, exageraron. Con relación a lo de los muchachos de 18 años para que se registren,
también exageraron y han estado exagerando de manera muy, muy impresionante. Y yo quiero resaltar escuché una intervención de una panista que le decía a los otros que deberían de besar el suelo de ese recinto porque fue construido por el neoliberalismo. Es decir, así están estos amigos. Entonces, creo que la batalla se ganó, la orientación del gasto, del ingreso y del gasto también se ganó, el acotamiento a los excesos también se ganó. Hay que recordar que en el 19 y en el 20 se mantuvo, digamos, esta fuga y actualmente se cerró, ¿sí? A través del famoso altruismo. Y yo creo que la batalla apenas comienza, es decir, es una batalla constante, es decir, digamos, llamamos a que estemos reflexionando, estemos criticando, no nos vayamos con el canto de las sirenas y que estemos atentos a todo este proceso que es parte nuestra. Y subrayo, de los diputados federales que tenemos en el estado de Puebla, hay que hacerle marcación personal a los panistas que están votando, ¿sí?, por lo contrario, es decir, por los intereses de la nación. Entonces, ahí se los comento. Bueno, ya continuando con los diputados panistas, tal parece que fueron electos por los iluminados del dinero, entonces es lógico que estén respondiendo a esos intereses porque no les interesa el pueblo. Y es natural porque si analizamos bien cuál es su origen siempre fue oponerse a la defensa de la soberanía nacional. El PAN nace en contra de las políticas de Lázaro Cárdenas, se sigue politizando y construyendo precisamente después de la Revolución Cristera. Entonces, su origen es ese y no es extraño. Imagínense para qué quieren ellos el presupuesto de la nación, para recibir asesoría de Vox y además todavía exhiben sus recibos de gastos de que Vox de España, el grupo fascista más radical de España, los está adoctrinando. Entonces no es extraño. Y esto significa que, ¿qué es Vox? Para muchos que no lo entienden. Son los que han leído el libro de Mi Lucha, pero lo agarran como doctrina. El libro de Mi Lucha que fue escrito por Hitler. Ellos creen en ese fascismo. Y es tal su posición que otra vez volvieron a surgir que cómo es que se les iba a dar a los jóvenes a estar desperdiciando el dinero, a los ninis, a los que no podían gastarse el dinero en nacos o en ancianos, porque los ancianos pues ya no están produciendo, y si no están produciendo, que la única forma de que este país progrese es trabajando. Pero aquí tenemos que ver por qué se crean estas políticas sociales. Se quiere que los jóvenes estudien, que sean productivos, que tengan la capacidad de ir a una escuela y seguir adelante. Y estas posiciones del naco, del indio y de todo lo demás, de las posiciones despectivas, creo que es lo más reprobable de ellos. Y van a seguir siendo en esa forma. Entonces ya no se les quita, y creo que se les olvida que los adultos son los que hicieron producir sus fábricas, son los que les dieron la riqueza, y además la riqueza ni siquiera fue hecha por puro trabajo de ellos, sino porque fueron aliados de la gente que estuvo en el gobierno, y algunas empresas hasta se las regalaron. Creo que por ahí viene la discusión, y este es el momento de que la política social del gobierno actual de Andrés Manuel tenemos que darla a conocer, y Morena y sus aliados, el PT, y tienen que seguir
dando a conocer por qué es necesaria la política social y por qué con una política social sí se puede seguir adelante. Y creo que con esta miscelánea que se ha aprobado nos lleva a que no habrá endeudamiento. Nada más muy breve también. Esta parte que está tocando el compañero Palestina es bien importante, el caso de la deuda. Es decir, había una especie como de discusión, y aquí está también el maestro Indalecio, en relación a la deuda. Decíamos la vez pasada, ¿es malo o bueno que un gobierno se endeude en términos de para qué va a usar esa deuda? Es como en una familia cuando se endeuda por un carro, por una causa. Lo hace en esa perspectiva de invertir en el desarrollo social de su casa. En el caso del Estado mexicano, cuando se planteaba la deuda, era para que impulsara el desarrollo también económico y del empleo. El cuestionamiento que hacían los empresarios es que se les debía de incentivar. Y hay este cuestionamiento, porque finalmente, si vemos cómo se desarrolló la deuda, se ha desarrollado la deuda en nuestro país, que ahorita no recuerdo el monto, vamos a ver que gran parte del presupuesto nacional se utiliza para pagar la deuda. Y hoy podemos decir con mucha certeza y con mucha veracidad que esta estrategia del gobierno fue correcta, porque los empresarios siempre han vivido del chantaje al gobierno, de hacer del Congreso un lobby o la antesala para legitimar sus intereses, y se pierden del interés nacional. Y entonces me parece que aquí los empresarios deben de asumir su compromiso con el país. Y cuando se hace una política de Estado que afecte a los empresarios, es que estamos en Cuba, es que estamos en Venezuela. Totalmente en este análisis sin sustento, fuera de contexto. Y entonces algo bien importante que hoy sabemos de López Obrador, como dice el Palestina, es que la deuda, no se recurrió a la deuda. Y si lo hubiera hecho, yo creo que también no hubiera estado mal si se utiliza para el desarrollo social. Y aún así, con este presupuesto, el gobierno impulsó una gran política social de gran calado. Ese es un punto. Y el otro tema que a mí me parece muy importante es la cuestión mediática, ¿no? Porque se pierde el fondo de la discusión. De repente la señora del expresidente Calderón, no le digo de otra manera porque si no van a decir que le estamos faltando, como dijera Facundo Cabral, sos respetuosos. Bueno, se está dimensionando una situación que nada tiene que ver con la propia discusión. Es que no me dejan hablar, es que me sacó la lengua. Entonces, ahí en la Cámara de Diputados, el fondo es que hay una lucha de proyecto del país, más allá de las vanidades de los diputados y senadores, que todo lo utilizan para denostar a una política económica que desde el punto de vista ha sido correcta, o como lo han dicho mis compañeros. Y por otro lado, iba a decir, pues por el momento ahí yo me quedaría, pero simplemente sí creo que ha sido un gran avance, porque también había que discutir y decir que los estados de la República son protegidos con una política social importante de infraestructura. El trienio que viene va a ser de gran impacto en infraestructura, y eso es muy bueno, y en ese sentido me parece que la legitimidad del gobierno de la 4T sigue adelante. Solo para apuntalar un asunto que tiene que ver con España y las eléctricas. O sea, es muy importante cómo el Congreso debería de discutir y defender los intereses de la nación. Y la oposición, de entrada, van a estar defendiendo los intereses de los empresarios, como lo han estado haciendo durante todos estos 3 años. Iberdrola, las empresas privadas en España, o sea, ahí se privatizó, plantearon congelar los precios de la luz, siempre y cuando descongelaran los impuestos. Entonces,
para que se pueda observar que no solo aquí, sino en otros lados, es decir, se está discutiendo o es el interés nacional o es el interés de los empresarios. Muy bien, maestros, pues ya lo han dicho todo el compañero economista, el compañero Palestina, el compañero José Guadalupe Sánchez. Pues en realidad el asunto de la discusión en el Congreso de la Unión no va a parar ahí, tiene que ir hacia lo que es una reforma eléctrica y, dicho sea de paso, lo más lamentable es que nosotros, el pueblo mexicano, pagó con sus impuestos las campañas de sus enemigos, porque los enemigos del pueblo mexicano es la derecha, los conservadores, los panistas, los priistas, los perredistas y los MC. Son los que se enojaron, se violentaron, y en algo inusual, en ellos podríamos decir, yo los conozco, son totalmente al revés, por eso digo que son hipócritas. Ellos dicen que no dicen groserías, que son bien comportados, que son unas personas muy caballerosas, pero he de decirles que de los diputados del PAN, que fueron los más fúricos en contra de nuestros compañeros morenistas, petistas y del Verde, se vio una característica que ellos decían que ellos no recurrirían. Recurrieron a las malas palabras, a los insultos, a las ofensas y en algún determinado caso a los codazos, a los golpes, no importándole que fuera una mujer, porque a la compañera que agredieron era de Morena. Este es el preámbulo, o lo que yo quiero señalar es que es la forma en que esta gente está buscando provocar desestabilidad. Lo que Andrés Manuel ha dado por llamarle la derecha y los conservadores son personas que están en otro camino. No es el camino de salvar a la patria, no es el camino de luchar por mejores condiciones de vida por los mexicanos, y los mecanismos que están buscando son los mismos. Quieren tener a su favor y quieren seguir manteniendo el status quo del neoliberalismo, de los elementos legaloides para robar. Todo lo que han dicho los compañeros es argumentos legales para robar. Vea usted, vaya a un Oxxo y si no tienen cambio le dicen que el redondeo. Vaya usted a una tienda Aurrera, a un Walmart, no tienen el complemento del peso y le dicen que de redondeo, pero se lo quedan ellos. ¿Sí? Y dicen ellos, bueno, vaya usted al banco, en el banco ya es grotesco, saca usted 100 pesos y le dicen que si no puede cooperar con 10 pesos, que para apoyo a la niñez. Óigame, ese dinero no va a parar a ellos, ese dinero se queda ahí para sus instituciones, además de robar, porque con ese argumento ficticio, porque es ficticio, de que ese dinero lo ocupan para dárselo a los más pobres, lo cual no es cierto. Con ese mismo argumento, en su declaración fiscal, esconden, ponen la cuenta exorbitantes y para no pagar impuestos. O sea, es un robo a la nación, es un robo a los mexicanos. No se deje, cuando vaya al Oxxo no redondee, porque ese dinero no llega a los pobres. Lo de Coca-Cola, todos los que le pidan, no es cierto. Ese famoso Teletón es igual, es otro mecanismo para que Televisa robe. Entonces, por lo que están peleando es
tener los mecanismos legales para robar, para seguir robando, para seguir manteniendo este país sometido a los intereses del dinero, sostener ese status quo que ellos tenían y del cual les está doliendo. Ahora sí los están viendo. ¿Por qué? Porque les amarraron las manos para no robar. Les defendieron a las AC pero de manera, cuando reciben millones. Las AC no son para recibir millones. ¿A dónde van esos millones? ¿Para atacar al gobierno actual? O sea, amigos, compañeros que nos escuchan, serían muy amables y serían muy atentos en transmitir el mensaje de que no debemos de permitir, no debemos de dormir ante un enemigo que no duerme. La derecha no duerme y busca convencer a nuestros compañeros para que incluso se pasen del lado de ellos. Bueno, algunos ya lo convencieron, como convencieron a Lili Téllez, y parece ser que a la diputada, a la senadora por Puebla, a la Nancy de la Sierra también ya está, se hacen llamar como independientes, pero ellos no son independientes. O sea, es lo nefasto. Pueblo de México, necesitamos despertar, necesitamos no dormir, necesitamos defender este proyecto que es nuestro, porque ahora vemos que los programas sociales, que el dinero que tiene la administración pública sirve para nuestros jóvenes, para nuestros ancianos, para salud, para todos los programas sociales que se necesitan. Este sería el mensaje de este programa, porque sabemos que la antesala de la violencia que se puede generar con estos grupos de ultraderecha y de la derecha, porque además tienen grupos armados y además se llevan muy bien con la mafia, pues eran parte de lo mismo y robaban de la misma forma. No hay diferencia entre ver a un Fox y a un García Luna y uno declarado como mafioso o un Calderón. O sea, no hay diferencia, son lo mismo. Nada más que ellos tuvieron el poder, lo perdieron y eso es lo que más les está doliendo. Y si no, vean, no hay cosa que no resulte, que no se haga, que lo ataquen, que lo traten de fulminar, pero al que tratan de fulminar hace a quien lo dijo. Y en este caso, a veces es el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló de la situación del proyecto de la reforma eléctrica y se fueron con todo contra él. Habló de la aprobación de la miscelánea fiscal y lo mismo. Lo mismo sucedió ahora que habló en contra de los que dirigen las universidades. No habló en contra de los universitarios, habló en contra de las mafias que dirigen las universidades en el país y se refirió a la UNAM porque es lógico que la conoce, es egresado de la UNAM y conoce cuando se formaron estudiantes con una mentalidad crítica, con una mentalidad de participación social, con ética, con principios. No los de hoy, no los universitarios de hoy. Pero de eso no son culpa los estudiantes, no es culpa de ellos, es que hay programas que influyeron, metieron en las universidades y todo lo sacaron, pues digo, ahí está la estafa maestra, ahí están muchas cosas que todavía están por descubrirse. Esto es lo que tenemos y precisamente al que hay que defender es el proyecto de nación, la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores que caminen junto con él. Pues muchas gracias, nos despedimos, tengan muy buena tarde.